A esta hora vamos a saludar al señor expresidente de la República, al doctor Álvaro Uribe. Doctor Uribe, buenos días, ¿cómo amanece? Doctor Luis Fernando, muy buenos días. Mi saludo a usted, a todos sus compañeros de Ondas de la Montaña, mi recuerdo del doctor Henry Pava, y muchas gracias. Doctor Uribe, hoy el país político mueve muchas cosas, pero quiero iniciar por una. La doctora Marta Lucía Ramírez ha dicho públicamente que como aspirante al Partido Conservador, a ella le gustaría tener una alianza con su sector político. ¿Usted ve viable esa posibilidad? ¿Cómo la puede en este momento plantear a quienes están pendientes de esas decisiones que ustedes tienen que tomar? A mí me parecería muy bien, porque nosotros lo que tenemos que pensar hoy es los colombianos que tenemos unas ideas independientemente de la ubicación política. Tenemos que pensar en esas ideas, en la seguridad que se ha deteriorado, en la economía que se ha venido desacelerando y no se ha dañado del todo porque este gobierno recibió una gran herencia que todavía no se ha acabado de gastar. En el sector agropecuario, abandonado por este gobierno que lo negocia en La Habana. En el sector industrial, que se acuerdan de él cuando ya hay una grave crisis como la que se está presentando. Tenemos que pensar en la política social que la han disminuido y la han burocratizado. En un gobierno austero, este gobierno es un gobierno de derroche en las carreras presidenciales, derroche en puestos públicos, derroche en auxilios parlamentarios, derroche en viajes. Nosotros necesitamos un gobierno austero y un gobierno que dialogue con el pueblo colombiano, porque aquí el diálogo con el pueblo colombiano se perdió y lo sustituyeron por el diálogo con el terrorismo. Ojalá podamos hacer una coalición muy amplia. Yo siempre he dicho que personas como la doctora Marta Lucía Ramírez deben estar en la primera línea de lo que sería un conjunto de colombianos para escoger el candidato a la presidencia. Ella, el doctor Oscar Iván Zuluaga, el doctor Juan Carlos Vélez. Oportunamente tendremos un diálogo con el doctor Luis Alfredo Ramos, el doctor Juan Lozano, el doctor Francisco Santos, el doctor Carlos Holmes. Doctor Álvaro Uribe Vélez, a propósito de ese tema, ayer por ejemplo el doctor Oscar Iván Zuluaga estaba con Federico Gutiérrez en las calles de Medellín, haciendo, digamos, campaña, dándose a conocer con los ciudadanos. Vemos que, por ejemplo, José Félix Lafurí también está muy activo también en la costa atlántica, y vemos que en realidad todos estos precandidatos de los que usted habla están muy activos. Pero ¿para cuándo estaría el candidato único, digamos, para que no tenga desventajas contra un eventual presidente candidato, Juan Manuel Santos, y contra otras fuerzas políticas que han estado en la contienda del 2014? ¿Y cuál va a ser entonces esa herramienta para elegir a ese candidato? La responsabilidad es muy grande, porque este gobierno de Santos va a los municipios a llevar regalos, pero ha abandonado a los alcaldes casi 3 años. Están dejando llenar al país de bandas criminales en unos sitios y en otros nuevamente de paz. No hay mejores reglas que las que se den los propios candidatos. Yo espero que estos compañeros nuestros rápidamente definan la regla que ellos mismos sabrán de aplicar para escoger un candidato único a quien todos apoyemos. Doctor Álvaro Uribe Vélez, recientemente las FARC anunciaron que terminaban la denominada tregua que ellos mismos habían proclamado desde diciembre, y desde entonces se han venido registrando una serie de hechos violentos, no solamente en el país, sino también en el departamento de Antioquia. Lo veíamos, por ejemplo, con los buses de Toledo y un bus en la región de Urabá. Actualmente también, como usted lo sabe, se adelantan los diálogos de paz con las FARC en Cuba, y ellos desde allí siguen proclamando que incluso ayer se les escuchaba decir que los diálogos de paz avanzaban a manera de mambo, a ritmo de mambo. ¿Cómo ha visto usted esos diálogos? ¿Cuál es la percepción que tiene sobre los diálogos y sobre el fin de la denominada tregua? ¿Hubo o no hubo tregua desde la percepción que usted maneja como expresidente de la República? Todos queremos la paz. Aquí lo que ha habido es un aumento de la violencia. El gobierno del presidente Santos se olvidó de la seguridad. Nunca nos dijo que él se hizo elegir y votamos por él y lo promovimos con la tesis de que iba a continuar las políticas que nosotros aplicábamos, que si bien no habían convertido a Colombia en un paraíso, el país iba mejor. Todos queremos la paz, pero es que la paz no es aumento de la violencia.
La paz no es impunidad, la paz no es elegibilidad de narcotraficantes. Él estuvo hablando. Mire, esta semana se publicó en una revista de Bogotá, un artículo que nos llega por la vía electrónica del doctor Alfredo Rangel, muy importante, que muestra que esto es el chantaje psicológico de la FARC. Anuncia una tregua y disminuye la violencia. Y dice que se acabó la tregua y aumenta la violencia. Eso es una tortura psicológica al pueblo colombiano. Se empieza diciéndole al pueblo colombiano, para que no se olviden de la FARC, ahí hacemos violencia todos los días. Y para que vean que necesitan someterse a la FARC, cuando queremos, quitamos la tregua e incrementamos la violencia. Eso es una tortura psicológica al pueblo colombiano. No fui yo, son los colombianos de las regiones los que contabilizaron en esa tregua entre 52 y 57 violaciones por parte de la FARC. Y mire lo que ha pasado en los últimos días, los hechos que usted me cita en Antioquia, el bus del norte. Se le olvidó, estimado doctor Luis Fernando, agregarle el asesinato de un integrante del ejército por un francotirador criminal de la FARC allá en el municipio de Ituango, etcétera. Mire lo que ha pasado con el ferrocarril del Cerrejón, un nuevo secuestro entre Bucaramanga y Barrancabermeja, nuevos ataques al oleoducto del Putumayo y así sucesivamente. 7 personas heridas en un ataque de la FARC a Argelia, Cauca. Y súbele a eso las vacunas. Por eso creo yo que un gran error de este gobierno con el cual muchos colombianos nos sentimos engañados es convocar a un diálogo con la FARC sin exigirle que haya cese total de actividades criminales, con un gran descuido de la seguridad. Y eso además genera mal ejemplo. Que le dan impunidad a la FARC, mañana que van a decir, van a decir, pero es que si las DACRIM son iguales a la FARC, porque a la FARC sí le dan estos beneficios y a la DACRIM no, eso van a decir. Además la paz con impunidad es como la plata mala vida, eso no dura, eso demora muy poquito. Ahora, si a mí me dijeran, bueno, en aras de la paz tenemos que dar unas sentencias reducidas a estos grupos, hombre, yo acepto, pero es que aquí no les están dando sentencias reducidas, les están dando la posibilidad de impunidad total. ¿Por qué? Porque el marco para la paz dice que no todos los delitos se van a investigar, pero además agrega que aquellos delitos que se vayan a investigar se pueden ser beneficiarios del cese de la acción penal. Si a mí me dijeran que hay que permitir la elección de rebeldes, esto es, aquellos que hayan incurrido simplemente en el delito de rebeldía, uno lo acepta, pero es que aquí están permitiendo la elección política de narcotraficantes, de terroristas, de extorsionistas, etcétera. Y mire, el jefe negociador del gobierno dice que el sector agropecuario está haciendo una manipulación truculenta, por Dios. Están quebrados los cafeteros, quebrados los productores de maíz, el país en la posibilidad de quedarse sin producir algodón. Y hoy hay algodón que de Pakistán, que de la India, que algo de México, que del Perú. ¿Qué tal una crisis de algodón? Y que se encarezca bastante internacionalmente o no haya suficiente y nosotros sin producir algodón. Están en una situación deplorable los bananeros, en una situación deplorable los floricultores, todo eso con su impacto en el empleo. Hay una gran incertidumbre con el tema de la leche, con el tema de la carne. Súmele el problema de la industria y el abandono de este gobierno a lo que es el microempresariado, totalmente abandonado. Eso nos obliga a nosotros a ser críticos con razones de este gobierno, porque estamos seriamente preocupados por el país. Doctor Álvaro Uribe, ¿qué piensa usted acerca de crisis económicas que han sucedido actualmente, como el paro que se puede presentar de los cafeteros en próximos días y además de la medida que tomó el presidente Santos de aumentar el arancel de $4 por kilo en productos de confecciones y calzado en cuanto a importaciones? En cuanto al arancel, la verdad es que cuando hay un sector en esa situación tan grave y se toman estas decisiones, uno inicialmente no puede ser crítico. Hay que esperar qué impacto va a producir. A mí lo que me parece es que el tema es mucho más hondo, porque hay unos costos que no se han querido corregir, hay una reevaluación que no se ha querido compensar, etcétera.
Entonces, yo creo que la medida hay que darle un compás de espera para conocer cuáles van a ser sus efectos, pero pienso que es insuficiente. Estos sectores están gravemente deteriorados. La otra pregunta que me hizo es la pregunta sobre la caficultura. Yo tuve la oportunidad a principios del mes de diciembre de reunirme con un sector de caficultores en el suroeste. Me dieron esta información. En el año 2011, un municipio como el municipio de Támesis habría obtenido 17.000 millones de ingresos por la caficultura. En el año 2012, 10.000. Que se reduzcan en un municipio ingresos de pequeños productores de 17.000 a 10.000 millones en un año es una tragedia. Multipliquemos eso por 600 municipios cafeteros. Todos los cafeteros han comprobado que producir una carga de café les cuesta entre 650 y 700 mil pesos, porque este gobierno no le reconoce el costo de producción, como sí se lo reconocía en su momento nuestro gobierno. Hombre, qué tristeza, porque uno ve, estos gobernantes han sido favorecidos como funcionarios de la federación muchos años en Londres, en una parte, en la otra, y aquí los pobres cafeteros en esa situación. Todos los cafeteros tienen toda la razón en protestar a ver si los oyen, porque están arruinados, no van a tener con qué pagar sus deudas. Tiene que haber un plan para saldar la quiebra de los cafeteros, pero no basta con eso. Van a tener que garantizarle a los cafeteros un precio mínimo que por lo menos les permita compensar los costos de producción y apoyar a todos los cafeteros para sembrar. Ese cuento está muy bien, apoyar a todos los pequeños, y al grande que quiera sembrar café en este país va a haber que apoyarlo, porque entonces si no el país va a quedar todos los días con una producción más disminuida. Tiene que apoyarse a los pequeños y decirle a los grandes, usted quiere sembrar café, a mí no lo apoyamos. Estamos a través de Ondas de la Montaña, 1350 kHz AM, en el programa Despierta Antioquia, que dirige Luis Fernando Ramírez. Y estamos entrevistando al doctor Álvaro Uribe Vélez, quien fue presidente de Colombia en el 2002 hasta el 2006, con 5.862.000 votos. Le ganó en esa vez a Horacio Serpa Uribe. Después fue presidente entre el 2006 y el 2010. Sacó 7.397.000 votos. Le ganó a Carlos Gaviria. Y fue fundamental en la elección del actual presidente Juan Manuel Santos, quien sacó 9.028.000 votos, ganándole a Antanas Mocus. En la primera presidencia Uribe sacó el 53%, en la segunda 62% y Santos saca el 69% de la votación del país. Presidente, ¿cuándo va a oficializar su aspiración como cabeza de lista del Senado por el Centro Democrático a nivel nacional? Hombre, queridos amigos, yo, mientras Dios me dé vida y salud, debo hacer política. Porque para mí hacer política es estar pendiente de todos los asuntos de la patria. Y este gobierno, por ejemplo, ha descuidado enormemente la política social. Solamente ahora se van a acordar de la política social en vísperas de elecciones. Se han burocratizado. La presidencia la llenaron de funcionarios. ¡Qué vergüenza! Es que hay 13 consejerías en la presidencia. Eso es un muy mal ejemplo del país, un gobierno derrochón que no avanza en política social. Todo eso lo obliga a uno a estar en la política. Pero yo no puedo condicionar, doctor Luis Fernando, mi presencia en la política de aspiraciones personales, un país que me ha colmado de oportunidades. Entonces, vamos a impulsar que haya un único candidato a la presidencia, unos compañeros al Congreso, y estará en discusión ese tema de si mi nombre se debe o no presentar en una candidatura al Senado de la República. La semana entrante vamos a estar en Santa Marta, vamos a estar en Riohacha y voy a ir nuevamente a Providencia, a repetir en una y otra parte del territorio de la patria, porque hay que rechazar el fallo de San Andrés. Este gobierno disimula, crea unos problemas internos y no se atreve a rechazar el fallo, cuando a todas luces ese fallo es ilegal, ese fallo es un fallo de despojo, que ningún otro país aceptaría. Ningún país acepta que le quiten casi 74.000 kilómetros de mar en un pequeño mar como es el Caribe. Ese fallo es un fallo inconsistente. Para reconocernos los callos del norte, que son Quitasueño, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo, el fallo dice que Colombia ha ejercido allí jurisdicción efectiva.
pero es que la misma jurisdicción efectiva la ha ejercido Colombia en el mar que nos quitan. Y allí, a pesar de la jurisdicción efectiva, nos quitan ese mar. Ese fallo se olvida que Colombia en 1928 ya había hecho equidad, cuando dijo, mire, la costa atlántica nicaragüense, es que esa costa era de Colombia, la corona española la entregó a Colombia. Sin embargo, en una decisión de equidad, en el acuerdo bilateral de 1928, Colombia dijo, bueno, Nicaragua no puede quedar confinado al Pacífico, vamos a reconocerle esa costa. El fallo desconoce que Colombia, al reconocer la costa atlántica nicaragüense como de Nicaragua en 1928, ya había hecho equidad. Yo llevé un papel muy completo a la Cámara de Representantes. Infortunadamente, la manipulación del gobierno y la presidencia de la Cámara levantaron la sesión cuando yo comparecía a la Cámara a atender una citación que me habían hecho, a explicar qué hizo mi gobierno, qué no podía hacer mi gobierno, a explicar por qué se debía rechazar el fallo. Pero se dieron a la tarea de que el país no oyera eso. Y me tocó leerlo en los pasillos del Congreso. Y ahora lo que haremos es repetir en todo el país las razones para pedirle a los colombianos que estemos firmes en el rechazo de ese fallo de despojo, que no dejemos que Santos nos vaya llevando por vericuetos a entregar a Colombia y a aceptar ese fallo en algún momento. Doctor Álvaro Uribe, con esa respuesta que acaba de darnos, pues no me puedo quedar con las ganas de picarle un poquito la lengua. ¿Cómo está su relación política hoy y personal con el doctor Augusto Posada, primero? Y segundo, ¿qué tan cerca está de usted el doctor Luis Alfredo Ramos para estas decisiones políticas de momento? Bueno, yo tengo gran aprecio por el doctor Luis Alfredo Ramos. En mi gobierno yo apoyé su actividad en la gobernación, apoyé todos los gobernadores de Colombia. Yo tengo el más alto concepto del doctor Luis Alfredo. Tuve mucho gusto en trabajar con otros sectores conservadores y creo que se avinieron bien. En ese periodo, yo como presidente, el doctor Fabio Valencia fue ministro. Los doctores Gómez Martínez y Alfonso Núñez, que tanto me ayudaron en el Congreso. Después el doctor Gómez Martínez fue embajador exitoso, que le dio lustre a Colombia, que honró a mi gobierno ante la Santa Sede. Yo todo eso lo aprecio, queridos amigos. En cuanto a la otra pregunta, no, mi preocupación es esa. ¿Por qué la Cámara de Representantes hace una citación? Y en esa citación me inculpaban a mí, y llego yo, un papel serio a la Cámara, esa citación, donde no hay un solo insulto. ¿Por qué permiten que la manipulación del gobierno, con esas prácticas son risibles de la vieja política? Esas prácticas risibles de la vieja política lo que hicieron fue levantar la sesión. Pero eso no vale la pena. Es bueno que el país conozca esos pequeños trucos de la política. Ahora, por ejemplo, Humberto de la Calle habla de que hay una manipulación truculenta contra el proceso de La Habana, porque yo ya veo que a algunos negociadores como el doctor Humberto de la Calle parece que no le importaran los actos de violencia de Colombia, sino congraciarse con la FARC en La Habana. Y eso sí que es grave. Entonces, aquí hay pequeños trucos de la política, yo lo denuncio. Por ejemplo, para este gobierno los alcaldes no han sido importantes, pero ha llenado a los parlamentarios de auxilios. Y usted sabe que en muchos casos en el país se ha demostrado que cuando hay auxilios parlamentarios, en muchos casos se los roban, que eso es una fuente de corrupción. Doctor Álvaro Uribe Vélez, a propósito de lo que estaba manifestando ayer el señor Humberto de la Calle, hay algo preocupante y que, digamos, le estaría dando la razón a usted en cuanto a lo que se ha dicho de la impunidad. Textualmente leo lo que él dijo. Dijo que finalizado el conflicto y reintegradas las FARC a la sociedad, tendrán las garantías físicas y jurídicas necesarias para que desplieguen su acción política, haciendo referencia también a que no deberían hacer política con las armas. ¿Qué opinión le merece este planteamiento que hace Humberto de la Calle? Usted tiene que hacer unas precisiones, porque una cosa es que le den garantías políticas al rebelde y otra cosa al narcotraficante, al secuestrador de las FARC. A ver, yo les hago una pregunta.
Entonces van a elegir en la cúpula de la FARC que fue la responsable de la bomba al Nogal. Van a elegir la cúpula de la FARC que fue la responsable del secuestro y asesinato de Guillermo Gaviria y de Gilberto Echeverri, para hablar temas cercanos de Antioquia. Van a elegir la cúpula de la FARC violadora de niñas. Van a elegir la cúpula de la FARC el mayor cartel de drogas del mundo. ¿Habrían aceptado eso con los paramilitares? Yo hago esta pregunta. ¿Qué tal que el gobierno nuestro hubiera propuesto una solución parecida a los paramilitares? Si se escandalizaron tanto con la ley de justicia, paz y reparación, una ley que se aplicó por igual a 35.000 paramilitares y a 18.000 guerrilleros, que daba beneficios, exigía reparación, pero nunca daba impunidad ni elegibilidad a estos delincuentes. Y se escandalizaron tanto. Los que se escandalizaron por esa ley hoy estimulan la impunidad frente a la FARC. ¿Acaso el primer grupo terrorista que tuvo Colombia fue la FARC? Y la FARC fue la que originó los paramilitares, también convertidos en terroristas. Y entonces, mire, esa manera de aplicar diferentes raseros, a acciones terroristas iguales, pues eso nos toca denunciarlo y combatirlo, queridos amigos. Estas preguntas de ustedes me inspiran unos mensajes de Twitter sobre eso, que me voy a poner a escribirlos tan pronto termine con ustedes esta entrevista en los generosos micrófonos de Ecos de la Montaña. Ondas de la Montaña, doctor Álvaro Uribe. Atención que Andrés Felipe Guerra Hoyos votó negativo el proyecto de presupuesto de Sergio Fajardo, gobernador de Antioquia. Andrés Felipe es diputado de la U y sustentó su voto negativo en que Sergio Fajardo solamente en su presupuesto designaba el 1% para la seguridad. La pregunta es, doctor Álvaro Uribe, ¿cabe en su modelo programático político del Centro Democrático Sergio Fajardo Valderrama? A ver, ¿qué me pregunta del gobernador Sergio Fajardo? ¿Quiere que le ¿Cabe en su modelo político del Centro Democrático? A ver, hombre, yo tengo una gran estima por el gobernador Sergio Fajardo y admiro mucho lo que hace en educación. Es un hombre honrado, inteligente. Creo que no necesitaba esas denuncias al doctor Luis Alfredo Ramos. El doctor Luis Alfredo Ramos es un hombre íntegro. Ojalá eso se superara, porque afectar por corrupción al doctor Luis Alfredo Ramos es totalmente injusto. Luis Alfredo ha sido un hombre que ha dedicado la vida a Antioquia y a Colombia y lo ha hecho con patriotismo. Admirando muchas cosas del gobierno del doctor Sergio Fajardo, y también con corazón antioqueño, porque uno se refiere a eso con corazón antioqueño. Yo creo que, dado ese descuido por parte del gobierno nacional en materia de seguridad, sería muy importante más énfasis del gobierno de Antioquia a la seguridad y más énfasis del gobierno de Medellín a la seguridad. No, yo he retuiteado por ahí mensajes para que se escoja Medellín como la ciudad más innovadora del mundo. Pero no ha faltado quienes me digan, lo que pasa es que están mostrando disminución de homicidios, pero las comunas populares están plagadas de bandas criminales que extorsionan a la gente. Entonces yo creo que hay que ponerle más énfasis local y departamental a la seguridad, ya que somos víctimas hoy de este descuido del gobierno nacional. Y me preocupa una cosa, con todo mi aprecio por el gobernador Fajardo, a los oídos de él digo lo siguiente y con todo el respeto por él. Yo creo que Antioquia tiene que rebelarse ante ese cambio que hizo el gobierno nacional de autopistas de la montaña. Porque van a hacer ahora unas carreteras de una... Primero le quitaron eso a ISA, que grave, tan importante precedente que el país tuviera un nuevo vehículo de construcción de concesiones como ISA. Qué grave quitarle eso a ISA. No revelaron el concepto del Consejo de Estado, porque les da miedo que se los discutamos. Y ahora no nos van a hacer dobles calzadas, sino unas vías de un carril. Una loma de un carril es lo mismo. De la costa atlántica, un camión que se demoraba de sitios de la costa cercana,
8 horas para llegar a Medellín se está demorando 13, 15, por el mal estado de la vía y la congestión. Entonces, este crecimiento del parque automotor en el país exige dobles calzadas. Pues yo le diría a los antioqueños, ¿por qué? ¿Por qué nos dejamos quitar autopistas de la montaña? Nos dicen, no, es que primero hacemos una vía y después la doble calzada. No la hacen, por Dios. Se acaba de envejecer mi generación y se envejecen otras 3 y no se ve eso. Yo le dejé a Bogotá, y por eso reclamo con la autoridad moral en favor de Antioquia, le dejé a Bogotá contratada las dobles calzadas. 1, Bogotá-Buenaventura, al Pacífico. 2, Bogotá-Santa Marta, Bogotá al Caribe. 3, Bogotá-Sogamoso, para salir por allí por una carretera que dejamos en construcción muy buena de Sogamoso a Yopal. 4, de Bogotá, Bogotá con Villavicencio. Todos los destinos económicos de Bogotá se los dejamos contratados en doble calzada. ¿Por qué los antioqueños nos dejamos quitar autopistas de la montaña? Yo sí hago un llamado a los medios de comunicación, hago un llamado al gobernador, a los alcaldes, a que protesten y a que le exijan al gobierno nacional que desde un principio arranquemos con las dobles calzadas que constituían autopistas de la montaña. Doctor Álvaro Uribe Vélez, hace poco mencionaba usted el tema de la seguridad de Medellín y la seguridad en el departamento de Antioquia. Centrémonos en la capital de este departamento, en Medellín. ¿Ha habido disminución de los homicidios efectivamente, según lo certifica Medicina Legal? ¿Ha habido refuerzo del número de hombres de la fuerza pública? Pero sin embargo, en las comunas de Medellín se siguen registrando situaciones como la vivida ayer. Durante más de 40 minutos se enfrentaron con armas largas, incluso combos delincuenciales en la Comuna 8, en los barrios La Sierra y el 8 de marzo. Eso obligó incluso a que las clases se suspendieran. Pero a uno le llama mucho la atención la posición que toman las autoridades, en este caso el alcalde de Medellín, cuando un periodista le pregunta por el tema. La respuesta de él es criticar al periodista, casi que regañarlo y decirle que si es que no han escuchado a Hillary Clinton cuando dice que Medellín ha tenido una transformación muy grande en ese tema. ¿Cuál es su posición como expresidente de la República, como persona que tuvo como bandera el tema de la seguridad? ¿Qué pensar frente a este tema? Pues todavía dicen eso en Estados Unidos. Ayer John Kerry, que está nominado hoy por el presidente Obama para ser el nuevo secretario de Estado, decía que Colombia ha mejorado mucho, que gracias al gobierno Uribe, pero no se dan cuenta de lo que está mejorando ahora. Eso está pasando con Medellín. Hay una violencia que no es espectacular en medios de comunicación, porque si hay una balacera, eso ahí mismo lo registran los medios. Si hay un secuestro, también se conocen, aunque por ejemplo en este momento en el país hay secuestros ocultos, que los han tenido calladitos. En cambio, esa extorsión, eso es un secuestro no espectacular, porque el ciudadano extorsionado se empanica, se tiene que ir del lugar, excepcionalmente denuncia a las autoridades o tiene que ponerse a pagarle a los extorsionistas. Y las comunas populares de Medellín están llenas de extorsión, el pequeño comercio de Medellín lleno de extorsión, el transporte de Medellín lleno de extorsión. ¿Para dónde vamos? Eso es muy grave. Ahora, ¿qué pasa con los gobiernos? El deber de los gobiernos es reconocer los problemas y buscar soluciones, no taparlos. Y yo aquí veo una serie de medios nacionales que con un gobierno que los ha llenado de publicidad tapan eso y toca denunciarlo. Yo di ejemplo, amigos. Cuando yo era presidente de la República, en mi diario Diálogo con el Pueblo Colombiano, todos los días me ponían problemas y yo no los desconocía, sino que les buscaba soluciones. Y ustedes lo vivieron en los consejos comunitarios y en los consejos de seguridad de Medellín y de Antioquia. Lo grave de este gobierno es que desconoce los problemas y trata de taparlos y le fastidia oír al pueblo colombiano expresar sus problemas. Doctor Álvaro Uribe, a propósito de maniobras políticas y demás, ¿le preocupa que el gobierno logre con ese proyecto que dicen se va a presentar reducir la circunscripción de aspiraciones al Senado a lo departamental únicamente? Que no lo diga yo, a mí lo que me parece grave es que ahora, en vísperas electorales, sin que se lo hubieran propuesto al país, vengan a cambiar las reglas constitucionales de elección. Eso sí que es grave. Aquellos que tanto protestaban
por cualquier cambio a la Constitución del 91 se irán a quedar callados. Yo pienso que el país le tiene que decir al gobierno nacional, por favor, gobierno nacional, no cometa ese abuso. El país ya entró en la campaña electoral de 2014. ¿Cómo va a cambiar las reglas? Además, cuando usted nunca propuso eso. Doctor Álvaro Uribe Vélez, estamos acá hablando del gobernador Sergio Fajardo, pero le pongo otro tema y es lo que está sucediendo con el ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras. Usted ha criticado la posición del gobierno con él y también, por ejemplo, Oscar Iván Zuluaga ha dicho que si quieren hacer política, que renuncie y vaya a la calle, pero que no estén haciendo política entregando casas. ¿Comparte usted esa posición del doctor Oscar Iván Zuluaga? Hombre, y más, es que mire qué cosa tan grave para el país. El gobierno Santos prometió 1 millón de viviendas y ahora hace política con 100.000, o sea que no va a ser capaz de hacer el 1.000.000. Y entonces se sustrajo de la responsabilidad de hacer 1.000.000 y nos va a salir con 100.000 y no las está haciendo todas. En el Quindío ya fueron y compraron unas viviendas hechas para poder dar la impresión de que sí están haciendo viviendas. Y entonces y le dijeron a Germán Vargas, mire, vea, aquí tiene 2 billones de pesos para que vaya y ofrezca acueductos y haga campaña. Eso distorsiona la democracia, pero eso lo combatimos diariamente. Y que el presidente Santos no diga que va a hacer casas y casas y casas, que recuerde que ofreció 1.000.000 y eso lo rebajaron a 100.000. Entonces nos toca estar en la lucha frente a todo eso, queridos amigos. Doctor Álvaro Uribe Vélez, ¿caben a la vez en su misma casa política Luis Alfredo Ramos y Fabio Valencia Cosio? Usted sabe mi afecto impersonal y mi gratitud al apoyo que he recibido del Partido Conservador, y entonces me toca ser sumamente conciliador y cuidadoso. Aquí tenemos que caber, somos todos aquellos colombianos que pensamos que el país necesita la seguridad, que pensamos que el país necesita la inversión, y la inversión no es solamente la inversión extranjera, eso es un signo de confianza, pero es la de menos, la inversión nacional. ¿Cuándo va a haber inversión nacional hoy si los agricultores no tienen con qué pagar las deudas? Aquí, ¿quién va a invertirse a sembrar un palo de café con esta situación? Un gobierno que se le olvidó que hay que estimular la inversión del microempresario. Aquí caben todos los que creamos que el país tiene que avanzar en la inversión y simultáneamente en la política social. Invierta y resuelva problemas de pobreza. Aquí tenemos que caber todos los que pensamos que tiene que haber un diálogo con el pueblo colombiano, que prefiera el diálogo con el terrorismo. El gobierno Santos es perezoso, es un gobierno de actitud oligárquica. Gabriel Turbay decía que oligarquía no es tener dinero ni posición, sino actuar a espaldas de la opinión general. El gobierno de Santos es un gobierno perezoso, oligárquico, eso es que le da la espalda al pueblo colombiano. Le encanta negociar con el terrorismo, porque eso le da mucha prensa internacional. Aquí tenemos que caber todos los que pensemos que hay que preferir el diálogo con el pueblo colombiano. Aquí tenemos que caber todos los que pensamos que el país tiene que ser gobernado por un gobierno austero, no por un gobierno derrochón. Doctor Álvaro Uribe, ahora que se da por hecho que usted va a ser quien encabeza la lista del Senado, uno se pone a pensar cosas y dice, hombre, ¿será que Colombia va a vivir un escenario en el Senado de la República viendo al expresidente Uribe sentado con otros posibles senadores como alias Timochenko y Márquez? ¿Llegaremos a ver eso en Colombia? Pues hombre, imagínese, me pone usted a pensar que yo ya de abuelo a esta edad, que debería estar solamente impulsando a los jóvenes, como lo hice con esos grandes candidatos que no tuvieron la votación suficiente, pero cumplí la responsabilidad de impulsar a buenos jóvenes, como el doctor Federico Gutiérrez y el doctor Carlos Mario Estrada. Imagínense, yo a esta edad, entonces de abuelo, en lugar de impulsar a los jóvenes, otra vez en el Senado de la República, combatiendo contra los terroristas, a quienes un gobierno débil les lava las culpas, les lava la sangre y los encumbra
a las mayores posiciones del Estado. Me pone usted a pensar en eso, querido doctor Luis Fernando. Quiero agradecerles inmensamente. A lo largo de esta entrevista no ha salido de mi mente el recuerdo del doctor Henry Pava. Elevemos desde el corazón una oración para que él desde el cielo interceda para que Dios nos ilumine en estos momentos. Quiero a través de ustedes saludar a todos mis coterráneos antioqueños. Recordar, hombre, que pónganle cuidado a la seguridad. ¿Por qué nos dejamos quitar autopistas de la montaña? ¿Por qué? Que Antioquia le hable muy claramente al país que no nos podemos dejar despojar de San Andrés, de ese mar. Después va a Nicaragua por la isla, como ya lo dijo, etcétera. Si no tuvieran una pregunta más, yo me despediría agradeciendo la generosidad sin límite que estos micrófonos de ustedes han tenido conmigo. Un recorderis que incluso se lo escuché a usted mismo, doctor Álvaro Uribe, en este año 2013, el 14 de junio de este año, se cumplen 30 años del asesinato de su señor padre, don Jorge Alberto Uribe Sierra. ¿Quiere decir algo? Hombre, bendito sea mi Dios, y lo que sufrimos. Y cuando yo llego a la gobernación en esa misma tierra, llegó el ELN y la quemó, y asesinó al trabajador que había allí. Y allí estuvo el ejército, que era lo normal en una finca de la mamá, los hermanos del gobernador de Antioquia. Y ahora unos criminales en la cárcel dicen que no, que lo que teníamos a ver a nosotros era un grupo paramilitar. Entonces Álvaro Uribe, que desmontó los paramilitares en Colombia, entonces Álvaro Uribe, de acuerdo con estos acusadores, con estas infamias, tuvo en una finca de su familia un grupo paramilitar. Pero ahí enfrentamos eso, queridos amigos. Ahí están trabajando los abogados y yo le doy la cara a la opinión pública todos los días. Doctor Álvaro Uribe, por último, permítanos que María Fernanda Déjeme decir algo de mi padre. Mi padre nos enseñó con su muerte una cosa. Mi padre no era un hombre de paramilitares ni de sicarios. Él cuando tenía que defenderse, se defendía era él directamente. A mi padre lo mataron esos bandidos porque cuando fueron a secuestrarlo ese grupo de la FARC, él sacó la pistola y se enfrentó a ellos. Y ese cruce de balas lo asesinaron. Pero mi padre era un hombre de lecciones de carácter, de lecciones de fortaleza, de firmeza. El ejemplo que nos dejó no fue de sicarios ni de paramilitares. María Fernanda Barreto quiere hacerle la última pregunta, doctor Uribe, por favor. Doctor Álvaro Uribe, ¿qué piensa sobre los debates que se están realizando y que continuarán el próximo miércoles acerca de las pensiones mayores a los 15 millones de pesos de magistrados, de exmagistrados y excongresistas? El gobierno nuestro tramitó la reforma constitucional que eliminó las pensiones privilegiadas en Colombia. Nosotros propusimos que solo se excepcionara a las Fuerzas Armadas y el Congreso la dejó también para los expresidentes en contra de mi voluntad. ¿Qué ha pasado? Esa reforma que fue muy buena, que eliminó los regímenes privilegiados, en alguna forma la han venido violando de soslayo, a través de fallos que han dado interpretaciones más generosas al periodo de transición. Entonces es muy bueno que basado en esa reforma la Corte Constitucional ponga orden en el tema. Doctor Álvaro Uribe, queremos agradecerle por el tiempo que nos ha dedicado, decirle que este noticiero Despierta Antioquia está todos los días de 5 a 8 de la mañana en Ondas de la Montaña contando lo que sucede en la región. Todo lo que sucede en el departamento de Antioquia, especialmente en lo político, es nuestro menú diario. En esas condiciones queremos quedar a disposición suya y de todos los que hacen política y están direccionando el país, porque nuestro interés es ese, ser el contacto con toda la opinión en el departamento de Antioquia. Muy gentil por su tiempo. A ustedes muchas gracias.